donde vamos a estudiar la palabra de Dios, donde vamos a ir entrando en la profundidad de su palabra. Ayer hablaba con un hermano y hablaba acerca de que me gustó una vez que lo escuché al pastor Cristian, que nos predicaba y nos decía de que Dios se deja encontrar. Y resulta de que una de las clases que tuvo, en una charla que tuve con Mauro me decía de esto mismo, que a veces se nos es imposible conocer a Dios, porque nuestra mente es finita y nuestro Dios es infinito. O sea que tener un pleno conocimiento de Dios es algo imposible, porque es tan grande. Con lo que hablábamos me hacía recordar cuando el pastor Cristian predicó acerca de que Dios se deja encontrar. Es como que el Señor está ahí esperándonos y siempre se nos deja encontrar. Y creo que tiene mucho que ver con que cuando estudiamos la palabra y vamos conociendo a Dios, esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Se deja conocer, eso sería, se deja conocer. Dios se nos deja conocer, se nos empieza a revelar y la revelación empieza a ser cada vez más profunda cada vez que empezamos a estudiar la palabra de Dios. Hay unas profundidades, nunca terminaremos de conocerle al Señor por completo, nunca. A no ser cuando estemos en la presencia de Dios, ahí sería la plenitud. Pero de aquí en más es un crecimiento que, como decía, hablábamos con él, nosotros le ponemos el techo. Dios se deja conocer, Dios se revela y es el comienzo de grandes cosas. Así que cada vez que dedicamos un tiempo para estudiar, un tiempo para analizar la palabra de Dios, y cada vez nos vamos a meter más en la profundidad de la palabra, y el Señor se va a ir revelando, se va a dejar conocer, se va a ir dejando conocer cada vez más, pero siempre va a depender de cada uno de nosotros la actitud que tiene, las ganas que tiene de buscar y de seguir conociendo a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que conoces más a Dios, más corregís tu vida. Porque no hay otra manera de hacer las cosas. Decía que la ciencia dice que la oscuridad es la falta de luz. Literal. La ciencia dice que la oscuridad es la falta de luz. Pero cuando hay luz, las cosas se transforman. O sea que la palabra de Dios, cada vez que nosotros, dice David, que es una lumbrera a nuestro camino. No recuerdo si David o Isaías. Como lumbrera a nuestro camino es la palabra de Dios. O sea que cada vez que caminamos en la vida terrenal, cada vez que caminamos por esta vida cotidiana, ¿sí? Poder estudiar la palabra es importante porque es esa la que me va a ir alumbrando lo que hago, cada paso que doy, cada decisión que tomo todos los días. Desde que abro mis ojos hasta que los cierro por la noche, estoy tomando decisiones. Y cada decisión que tomo va a ser a través de lo cuánto yo le permito a Dios, ¿sí? Estudiar su palabra y su palabra ilumine cada paso que dé. Entonces por eso es importante estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que siempre va a corregir mi vida, la que me va a acomodar, la que me va a amonestar, la que me va a edificar, porque así lo dice Pedro, ¿sí? Que la palabra de Dios es para corregir, para redarguir, para edificar, ¿sí? Tiene propósito la palabra y tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Entonces tiene poder para transformar nuestras vidas. O sea que cada uno de ustedes que se dedica este tiempo, este jueves, tal vez viene con el trajín de toda la semana, pero usted ha decidido dedicarle este tiempo a Dios. O sea, usted ha decidido, ¿sí?, acercarse a su palabra. Y eso no va a quedar en vano. Usted no viene aquí a ser entretenido o a perder el tiempo. Usted viene aquí para ser transformado. ¿Por qué? No porque yo sea el que lo transforme, sino que nos transforma a todos, incluido a mí, en la palabra de Dios. Y si aquí lo dice, yo solamente digo,
Sí, amén, y agacho la cabeza cuando la tengo que agachar. Y me dejo, como decía el pastor ayer en la predicación, moldear. Digo que nos trajo el molde ayer, nos dejamos moldear. ¿Sí? La palabra de Dios nos moldea. Dios nos moldea a través de su palabra. ¿Sí? Cada uno de nosotros se deja moldear o se resiste. Eso depende siempre de cada uno de nosotros. ¿Sí? Por eso celebro que la iglesia acuda a esta casa, a este lugar, y tenga este tiempo para poder dedicarle a las escrituras. La importancia de nuestra fe, de nuestro fundamento. Nuestra fuente de autoridad es la palabra de Dios. No es lo que dice el pastor o lo que se le ocurre a la pastora. No, no. Nuestra fuente de autoridad es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios lo dice, sí, amén, y agachamos la cabeza cuando la tenemos que agachar, nos dejamos corregir cuando nos tenemos que dejar de corregir, o nos alienta cada vez que estamos tristes, porque también para eso es, para alentarte cuando estás triste, cuando sentís que está toda derrumbada tu vida, escuchás una palabra de fe y te vas con la mente renovada, edificado, no porque tan solo se toquen los sentimientos, que creo que la palabra de Dios tiene el poder de tocar los sentimientos, sino que también de tocar tu espíritu. Entonces, hay un propósito grande cada vez que dedicamos un tiempo los jueves para llegar a esta casa. ¿Sí? Es para que podamos compartir juntos como iglesia un tiempo en el cual le dediquemos a la palabra de Dios. Así que los invito a cerrar nuestros ojos y orarle a Dios para que sea Él el maestro, como decimos siempre todos los jueves, y no me voy a cansar de decirlo, porque nadie tiene el privilegio tan grande de leer un libro con el autor al lado. El autor que te susurra, te enseña y te dice, mira, aquí quise decir esto te sirve a vos, esto le sirve a tu esposa o a mi esposa le habla diferente como me habla a mí, o a mi hijo le habla de otra manera como me habla a mí. Cada uno, el autor le susurra a sus oídos lo que el autor decide susurrar. Así que damos gracias, Jesús, en este momento, Señor, Padre de gloria, Padre de amor, te damos gracias. Te pedimos, ante todo, que te enseñoríes, Señor, sobre nuestras vidas, que seas el Señor de nosotros. Porque cuando te colocamos no tan solo como Salvador, sino como Señor, estamos dando un paso más de fe. ¿Por qué? Porque obedecemos lo que dice el amo. Porque obedecemos lo que nos dice aquel que es superior a nosotros, que es Jesucristo. Gracias por tu palabra revelada. Gracias por eso, por esa palabra que corrige, edifica, que restaura muchas veces la vida que por ahí con la cual llegamos a esta casa, a este lugar. El día de hoy queremos darte la libertad para que hagas cosas diferentes en nosotros, para que nos hables a cada uno lo que tú decidas hablarnos, Señor, el día de hoy. El mismo texto lo podemos leer todos al mismo texto, pero tú le puedes susurrar a cada uno, en particular, Señor, lo que tú deseas para poder seguir trabajando en la obra en construcción que somos cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu preciosa palabra. Te pedimos, Señor, que vengas a este lugar, que vengas a esta casa, que te pasees entre medio nuestro y que nos enseñes sobre todas las cosas, porque hoy queremos dedicarte este tiempo para que tú enseñes a nuestra vida, para que tú nos edifiques, para que tú nos reveles, Señor, nos alientes, nos susurres, nos restaures, nos enseñes sobre todas las cosas y nos reveles tu preciosa palabra cada día más, porque dice la palabra de Dios que debemos crecer hasta la estatura de Cristo. Mire, si no hay lugar para imagen para poder seguir, o anhelo, la vara está ahí, ¿sí? A la estatura de Cristo. Hasta ahí tenemos que anhelar crecer. ¿Cuánto tenemos que dejar de nosotros, morir en nosotros, para poder darle lugar a aquel que vive en nosotros? Señor, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Señor, gracias te damos, te pedimos que tú hables a nuestro corazón, en el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Ahora sí, vamos a empezar a iniciar con el repaso de la tarea, ¿sí? Ahí en la imagen teníamos que leer Hechos 10, versículo 9 al 20. Recuerde que estábamos tocando
la semana pasada el don de ciencia, y el don de ciencia era revelar cosas, ¿sí?, que no se conocen. Vamos a pedirle a Mauro que lea estos textos, así ya entramos en el clima. Hechos 10, del 9 al 20. Al día siguiente, a eso del mediodía, mientras ellos iban camino a Jope, Pedro subió a la azotea para orar. Tenía hambre y quería comer, pero mientras le estaban preparando la comida, tuvo una visión. Vio que el cielo se abría y bajaba algo parecido a una sábana muy grande, sostenida de las cuatro puntas. Dentro de la sábana había toda clase de animales, incluso reptiles y aves. Entonces una voz le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Pedro respondió: yo no haría eso, Señor. Nunca he comido nada prohibido o impuro. Pero la voz volvió a decirle: no llames nada prohibido por ser impuro a lo que Dios ha purificado. ¿Listo? Esto sucedió 3 veces y de inmediato todo subió otra vez al cielo. Pedro se preguntaba qué quería decir la visión. Mientras tanto, los hombres que Cornelio había mandado estaban frente a la puerta preguntándose dónde quedaba la casa de Simón. Llamaron para averiguar a Simón, a quien llamaban Pedro. Estaba hospedado allí. Pedro también estaba pensando en la visión, pero el Espíritu dijo: oye, 3 hombres te están buscando. Levántate, baja a verlos y ve con ellos sin hacer preguntas. Yo los he enviado. Esta visión que recibe, ¿sí?, tiene mucho que ver. Para poder entenderla, lo que acabamos de leer, tengo que tener un conocimiento previo de la costumbre judía y de lo que significaba un animal inmundo para un judío. Que estas leyes las vamos a encontrar en el libro de Levíticos, ¿sí?, donde encontramos la cuna de las leyes mosaicas. La ley mosaica está compuesta por 500, no me acuerdo si son 516 leyes más o menos, ¿sí?, de consejos de Dios. Las leyes mosaicas no tan solo son los 10 mandamientos, sino que son 516 leyes, en las cuales esas leyes mosaicas habían leyes que eran denominadas sanitarias, ¿sí?, habían denominadas leyes morales, ¿sí?, habían leyes en las cuales debían ministrar los sacerdotes. Había 516 leyes y prohibiciones, correcciones y modos de actuar, ¿sí?, en los cuales una de todas esas leyes se encontraba la de no comer animales inmundos y determinados animales como el cerdo, ¿sí?, animales cuadrúpedos, en realidad como diferentes tipos de animales. No voy a indagar en el tema de por qué era la provisión, porque nos vamos a desviar demasiado, pero tengan en cuenta que esa ley fue otorgada en tiempo y forma. ¿Qué tiempo? En el desierto, cuando Moisés sube al Sinaí. Seguían una generación, entonces le introduzco el libro de los Hechos. Pedro se va a un lugar apartado, alto, y empieza a orar. Y en esta oración recibe una visión de Dios, donde en 3 oportunidades, porque imagínense, era para él algo tremendo lo que iba a pasar. Recibe que desciende del cielo un manto con animales y él tenía hambre. Entonces Dios siente la voz de Dios que dice: mate y come.
Entonces Pedro dice, no, ¿cómo voy a matar y comer algo que es inmundo? Yo nunca toqué estos animales, Dios. Yo siempre cumplí, es como que, pará, Dios, ¿te estás contradiciendo? No, Dios no se estaba contradiciendo. ¿Qué había pasado? Había un pacto que se había cumplido. Nos situamos siempre en tiempo y forma. Libro de los Hechos. Si estoy en el libro de los Hechos, la cruz, ¿dónde la tengo? Atrás. No la tengo delante. Si yo me voy al libro de Levítico, ¿dónde está la cruz? Está delante. Entonces, ¿qué significa? Que algo, la cruz cambia. Hay un nuevo pacto. Por eso cuando compartimos la cena decimos, este es el nuevo pacto que hay en mi sangre. ¿Sí? No está diciendo, porque esto lo dice Jesús, no significa que el viejo, o sea, Jesús dice, no es que la ley vengo a contradecir, sino que vengo a cumplir. En Cristo se cumple toda la ley. En Jesucristo se cumple toda la ley porque dice, me estoy desplayando demasiado en algo que no me tengo que desplayar, pero el apóstol se me borró, Pablo. El apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo dice que cualquiera que transgreda un punto de la ley se hace culpable de toda la ley. Cuando dice se hace culpable de toda la ley, está diciendo de las 516 leyes. Imagínense. Entonces, el único que fue capaz de cumplir absolutamente toda la ley fue Jesucristo. Entonces, nosotros todos cumplimos la ley a través de creer en Jesucristo. Siempre es por Cristo. Recuerda que yo siempre suelo decir, es por Cristo, es por Cristo, es por todo, absolutamente todo es por Cristo. La gracia es por Cristo, el cumplimiento de la ley es por Cristo. Yo soy justificado ¿por quién? Por Cristo, ¿sí? Por eso la importancia de creer en Jesucristo como nuestro único, suficiente Salvador. Ahora, lo que quiero decirle, estaba recibiendo una visión, pero esta visión yo no la puedo interpretar literalmente. ¿Qué le estaba queriendo decir? ¿Sabe lo que le estaba revelando la visión? De que se acercaba un nuevo tiempo. Iban a ser el tiempo de los gentiles. ¿Sabe quiénes son los gentiles? Todos nosotros. Creo que de aquí ninguno es judío, ¿no? Ninguno es judío. Somos todos gentiles. Eso es gentil. Todo el que no pertenece al pueblo judío, somos gentiles. Entonces, Dios le estaba revelando, Dios le estaba revelando a Pedro que iba a venir el tiempo de los gentiles. Por eso le dice, no digas inmundo a lo que yo ya santifiqué. ¿Cómo que ya santificó? En Cristo. ¿Dónde está la cruz? Ahí atrás. Ahora, si armamos el rompecabezas, ¿vio cómo lo entendemos? Pero si no armamos el rompecabezas y yo no le digo todo lo que le dije, no, es medio complicado entender. Porque yo les mandé a leer esta historia, pero ¿para qué? Para que podamos introducirnos en el tema. ¿Sí? Ahora, entiendo, por eso dice, no llames inmundo lo que yo ya santifiqué. ¿Cómo lo santificó? En Cristo. En Cristo se santifica cada uno que cree en Él. Por eso dice que somos justificados en Cristo, el libro de Romanos. No voy a extenderme más, voy a ponerme un parate aquí. Quiero hablar acerca del nuevo tiempo que empezaba a suceder en la tierra. El Evangelio no tan solo iba a ser para el pueblo judío, sino que iba a ser para los gentiles. ¿Sí? Entonces Dios, oiga esto, se puede olvidar cualquier cosa, pero no esto. Dios no obra, sino lo revela a su pueblo. ¿Sí? Dios lo anuncia a su pueblo. Siempre Dios te anuncia, siempre Dios te dice lo que va a hacer para luego hacerlo. Dios no es un Dios que te sorprende y que no, siempre Dios revela las cosas. Lo revela a través de su palabra, lo revela a través de un siervo de Dios que te está predicando. Siempre el Señor te va a revelar antes, ¿sí? Porque Dios no es... todas las profecías están escritas, todo lo que sucede y lo que va a suceder a futuro, está todo escrito, nada nos va a sorprender. Por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios.
Todas las profecías de los tiempos finales están todas escritas. O sea, nada nos puede sorprender. Por eso decimos que para nosotros no viene como ladrón en la noche cuando Jesucristo venga a buscar a su iglesia. Para nosotros no. Para aquel que no le conoce o aquella iglesia que se durmió, ¿sí?, como las 10 vírgenes, a ese sí le va a venir como ladrón a la noche. Pero nosotros que velamos, no. Porque conocemos, porque entendemos, porque estudiamos, porque leemos, porque comprendemos, porque tenemos noción de lo que Dios nos habla. Entonces, Dios siempre anuncia y luego el cumplimiento de las cosas. Es lo que estaba haciendo Dios. Dice lo que acaba de leer como tarea, ¿sí?, que lo vienen a buscar a Pedro, lo vienen a buscar. 3 hombres los vienen a buscar, ¿sí?, y lo llevan. ¿Para qué lo llevan? ¿Por qué accede primero a ir a un lugar donde él no conocía? Porque el Espíritu Santo ya se lo había dicho. El Espíritu Santo le dice a él que lo iban a venir a buscar. Entonces, ¿sabe lo que sigue diciendo el libro de los Hechos? Que es la primera vez que predica a los gentiles y que toda la casa se convierte al Señor. Toda la casa cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Ahora, esto es el puntapié inicial para la salvación para los gentiles, ¿sí? Aunque siempre estuvo en el plan de Dios, porque si vemos la genealogía de Jesús, encontramos gracia y gente injertada dentro de la genealogía de Jesús, personas que no eran judías, Rahab, la ramera, que estaba en Jericó. No era perteneciente al pueblo. Ahí vemos gracia. El mejor ejemplo de la gracia en el Antiguo Testamento es este. Pero bien, ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Que el don de ciencia es la revelación. Se le revela el don de ciencia. Se le revela a Pedro, le es revelado antes, se le revela que iba a ser el anunciador. Que se le revela, no tan solo eso, sino que Dios le revela que lo iban a venir a buscar. Y le revela la misión que tenía que hacer. Tenía que compartir a Jesucristo, ¿sí? Y de esta manera es cuando toda una casa se salva. Toda una casa se salva, dice que los hijos, los criados, todos aceptan al Señor, ¿sí? Y es la historia que creo que tomamos como ejemplo el que oraron y no oraron, no dice que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, pero no dice que oraron en lengua, ¿sí? Pero se acuerda que creo que lo mencionamos en el taller, a lo largo del taller, que los gentiles se convirtieron, pero no dice que oraron en lengua. O sea que sucede, el Espíritu Santo los bautiza, son llenos del Espíritu Santo y empieza un camino nuevo, ¿sí?, acerca del don de ciencia. El don de ciencia, recordemos lo que era algo que se revela, como el rollo. ¿Recuerda que tocamos el tema de la foto? Es algo que se revela, que viene de parte de Dios. No es un conocimiento que yo tengo previo, no es algo que yo voy a adquirir, ¿sí?, no es algo que adquirí con el tiempo, que perfeccioné, sino que es algo que el Señor me revela. Y me revela para ahora, no me revela para el futuro, me revela para ahora, para el tiempo. Estás sintiendo un dolor muy fuerte en tu corazón. El Señor me dice que te está pasando, estás atravesando por este valle de sombra de muerte, y te revela, así como cosas, no, como dijimos, no tiene que ser necesariamente cosas malas, ¿sí? El Señor puede revelar cosas hermosas también. Así que esto era el don de ciencia, era con lo que nosotros íbamos a iniciar el día de hoy, el taller de hoy, era haciendo recordar, ¿sí?, estos textos en el libro de los Hechos, me recuerdan, me introducen en el tema. Recuerden lo que estudiamos el jueves pasado, que eran dones paralelos. El don de ciencia, recuerda que dijimos el don de lengua y el de interpretación de lengua eran paralelos, dones paralelos. Bien, cuando estudiamos el jueves pasado dijimos que el don de ciencia, esa revelación, viene
con alguien paralelo, que era el don de palabra de sabiduría, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Hoy vamos a estudiar palabra de sabiduría, ¿sí? Y ahora vamos a ver de lo que se trata. Pero antes de iniciar el tema que tenemos que estudiar el día de hoy, quiero pasar un video, que este video que vamos a ver ahora, lo voy a hacer que lo ponga 2 veces. Porque todo lo que dice este hombre y varón de Dios es espectacular lo que dice. Pero ¿por qué quiero poner este video y compartir con cada uno de ustedes? Porque hoy vamos a aprender, aparte del don de discernimiento, de palabra de sabiduría, perdón, aparte del don que nos toca el día de hoy, vamos a aprender una ley básica, una ley que nos va a servir absolutamente a todos para poder manejarnos bien y agradar al corazón de nuestro Padre. Creo que aquí todos deseamos agradar a Jesús, todos. Y esto es una ley fundamental que todos debemos adquirir, que todos debemos llevar a cabo. A lo largo de este taller estudiamos hasta el día de hoy varios dones, don de palabra, don de lengua, don de discernimiento de lengua, de ciencia, todos estos dones que fuimos estudiando, el de profecía, todos estos dones que estudiamos hasta el día de hoy, y vamos pasando la mitad de los que tenemos que estudiar. Estos dones, ¿sí? Tienen una ley fundamental. Y de lo que quiero compartir con cada uno de ustedes el día de hoy es acerca de la sujeción. La importancia que tiene la sujeción. Ahora, no se puede hacer absolutamente nada si no está sujeto. Y el día de hoy creo que es esencial, fundamental, es algo que todos debemos poner en práctica, ¿sí? Acerca de la sujeción. ¿Lo tenemos el video o no? ¿No? Bien. Mientras prepara el video, vamos a... Voy a darle el significado de lo que significa la palabra sujeción. La palabra sujeción significa estar sujeto. ¿Está? Sí. Vamos a poner el video y así después hablo lo que tengo que decir. Yo te voy a decir algo. Los profetas vienen hoy y te lanzan una palabra. Qué lindo. Fantástico, te dieron una palabra. ¿Y ahora quién te va a ayudar a ti a caminar en esa palabra? Porque el profeta se va. Me gustaba el profeta Villamil porque decía, dejen de seguir profetas. Yo te digo lo mismo, deja de seguir profetas porque no vas a terminar bien. Usted no necesita un profeta, usted necesita un pastor. Y aún el profeta necesita un pastor. Porque un profeta que no está sujeto bajo autoridad es brujería. Óyeme bien, te lo voy a volver a repetir. Un hombre que no se somete a la autoridad y no tiene autoridad es adivinación y brujería. Alguien tiene que también poner fundamentos aquí en este lugar. Ponerlo vuelta, si se puede, porque cada cosa que dice... Yo te voy a decir algo. Los profetas vienen hoy y te lanzan una palabra. Qué lindo. Fantástico, te dieron una palabra. ¿Y ahora quién te va a ayudar a ti a caminar en esa palabra? Porque el profeta se va. Me gustaba el profeta Villamil porque decía, dejen de seguir profetas. Yo te digo lo mismo, deja de seguir profetas porque no vas a terminar bien. Usted no necesita un profeta, usted necesita un pastor. Y aún el profeta necesita un pastor. Porque un profeta que no está sujeto bajo autoridad es brujería. Óyeme bien, te lo voy a volver a repetir. Un hombre que no se somete a la autoridad y no tiene autoridad es adivinación y brujería. Alguien tiene que también poner fundamentos aquí en este lugar. Esta es una de las leyes fundamentales para ser sanos en el reino de Dios. ¿Sí? ¿Usted quiere gozar
de tener una sanidad espiritual, de poder ser sabio espiritualmente, porque vamos a hablar acerca de la sabiduría hoy. ¿Usted quiere ser sabio? Usted tiene que estar sujeto. Si usted quiere tener sabiduría, usted tiene que estar sujeto. Y así como lo ilustra esa imagen es muy ilustrativa. Está hablando de la manera en la cual yo me tengo que sujetar. Esa es la definición fundamental de la palabra sujeción. Y así como decía el que acabamos de ver recién, porque hay una realidad. Siempre estamos sujetos a algo. Siempre estamos sujetos a algo. O estamos sujetos a nuestros propios pensamientos, o estamos sujetos a nuestras propias ideologías, o estamos sujetos a la tradición, porque estoy sujetado a la tradición, ¿vio? No, porque así lo hacía mamá, así lo hacía papá, así lo hacían en la otra iglesia. En la otra iglesia lo hacían así. Entonces me sujeto a tradiciones, a costumbres. Estoy acostumbrado a hacerlo así. Entonces uno se sujeta, ¿vio? Siempre, siempre, por más que me digan que no, están sujetos a algo. Aquellos que dicen, no, yo me sujeto al Señor. ¿Está sujeto a qué? A la rebeldía. Porque la palabra de Dios no dice que tenemos, si bien estamos sujetos a nuestro Dios, pero el Señor puso autoridades, puso orden dentro de la iglesia, puso un orden. Y tenemos que aprender a sujetarnos a autoridad. Siempre es importante tener a alguien por encima nuestro. Y no es algo que se me ocurre, ¿eh? No es algo que me desperté y soñé, tuve un sueño y no. Lo dice su palabra. Y ahora vamos a indagar acerca de lo que dice la palabra de Dios. Entonces siempre estamos sujetos a algo. Aquellos que te dicen no, aquellos que dicen yo me sujeto pero a lo que dice el Señor. Yo no me congrego porque no, Dios está en todos lados. Yo me quedo en mi casa, veo el servicio desde casa. No me congrego, no tengo comunión con los hermanos porque Dios está en todos lados. Déjame decirte que está totalmente equivocado. No hay sujeción en esa vida. En realidad hay sujeción, porque siempre está sujeto a algo. Está sujeto ¿a qué? A sus pensamientos. Pero dígame si eso está en orden delante de Dios. Siempre estamos sujetos a algo. Estamos sujetos a tradiciones. Los fariseos creían que estaban haciendo las cosas bien. Creían que estaban sirviendo a Dios. ¿Pero qué? Estaban sujetos a sus tradiciones. Estaban sujetos a sus costumbres. Hemos buscado a Dios toda la vida así. Y así es. Y tenían a Jesucristo delante. Alguien que le estaba sorprendiendo. Les acabo de decir que Dios no obra sino no dice. ¿No dije eso recién, unos minutos atrás? ¿Cuántas profecías hay de que iba a venir el Mesías? Isaías está lleno de profecías. ¿Qué cree? ¿Que no conocían los fariseos las profecías esas? Claro que las conocían. Génesis 3, creo que es 3:16, el protoevangelio. Cuando en Génesis 3 dice que le iba a pisar la cabeza y la serpiente le iba a morder el talón. ¿Qué cree? ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de Jesucristo. Ese texto es llamado el protoevangelio. Ya estaba revelado. Entonces hay veces que nos sujetamos a cosas equivocadas y caemos en el error y estamos en desorden
El fariseo creía que servía a Dios. Pablo dice: yo, fariseo de fariseos, perseguidor de la iglesia, creyendo que estaba haciendo las cosas bien, las estaba haciendo todas mal, dice Pablo. Pero estaba sujeto a sus tradiciones. O puede ser que estés sujeto a tus rebeldías, estás sujeto a tus pensamientos propios, estás sujeto a tus motivaciones muchas veces. Pero en realidad, de lo que debemos estar sujetos siempre es a Dios. Porque dijo Jesús en Juan 15 que Él es la vid, nosotros los pámpanos, y nosotros tenemos que estar sujetos a Cristo. Pero hay una manera en la cual Dios ordena a sus hijos y revela en su palabra la manera en la cual debe ser esa sujeción. Mire lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2, versículo 13. Por el honor que le deben al Señor, respeten a todo ser humano, tanto al emperador como a la máxima autoridad. De vuelta, más pausado y más claro, Mau, porque yo me cuesta, no sé si es mi oído, me cuesta entenderte. De vuelta, si no subimos el volumen. Por el honor que le deben al Señor, respeten a todo ser humano, tanto al emperador, que es la máxima autoridad. Ahí la palabra nos está enseñando acerca del respeto a toda autoridad, porque toda autoridad en el contexto bíblico está diciendo que fue puesta por Dios. Y está hablando de autoridades terrenales, está hablando de gobiernos, está hablando de presidentes, ¿sí? Son autoridades. Así como aquel que, imagínense, yo queriendo, así como me ve usted vestido, parar los coches en el medio de Crovara. ¿Qué cree que me va a pasar? Me van a pasar pero por arriba. ¿Por qué? Porque carezco de autoridad para hacer algo así. En cambio, imagínense que viene el policía con uniforme de la provincia de Buenos Aires y empieza a hacer así delante del medio de Crovara. ¿Qué cree que va a pasar? Van a frenar todos. ¿Por qué? Porque tiene autoridad. ¿Por qué? Porque es orden. ¿Entiende? No sé si estoy ilustrando con el ejemplo lo que significa. Ahora llevémoslo al ámbito y al ámbito espiritual, lo que significa una sujeción. Mire lo que dice la palabra de Dios, seguimos leyendo lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? En el libro de Romanos 13, versículo 1 y versículo 2. Todos deben respetar la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Los que están gobernando ahora fueron puestos por Dios. Por lo tanto, quien se pone en contra de las autoridades también se pone en contra de lo que Dios ha ordenado y será castigado. La última parte la borramos con Lucky Paper, la resaltamos con Lucky Paper. ¿Qué está diciendo? Que aquel que se revela autoridad tiene consecuencias. Está hablando de autoridades terrenales. Está hablando de autoridades terrenales, pero ay, Lucas, eso está hablando de gobierno, no está hablando de aquí dentro de la iglesia. ¿Cómo que no? O aquí, acá, cada uno hace lo que se le place. No, el Señor delegó autoridad. Hasta los mismos demonios no se manejan con autoridad. Y rangos, jerarquías, y son estrictos en esto. Ah, no. No. Andá, el que está abajo tuyo y échamelo. Todo. Si el mismo infierno tiene rangos, imagínense el cielo. Imagínense nosotros, el reino celestial, lo que es una congregación, una iglesia. Hay posición. Seguimos leyendo Hebreos. Mire lo que dice el hebreo, porque cualquiera dice, no, pero esos textos hablaban de gobierno terrenal. Pero mire lo que dice Hebreo, capítulo 13, versículo 7. Tengan en cuenta a sus líderes que les enseñaron el mensaje de Dios. Piensen cuál fue el resultado de su buena manera de vivir e imiten su fe. Ahora, si usted tiene Reina Valera,
Si usted tiene Reina Valera, en la Reina Valera dice, acuérdate de tus pastores. Ahora, ¿qué está diciendo? Yo en mi calendario tengo que anotar el día del cumpleaños del pastor, porque me dice la palabra de Dios, acuérdese de sus pastores. No está diciendo eso. Está diciendo que seas imitador de los pasos de la fe que tienen aquellos que Dios puso como autoridad. Por eso ellos tienen responsabilidad delegada. Porque ellos modelan. Son personas. Pero el Señor, recuerde los dones Dorea que vimos en la primera clase. Los dones Dorea son los dones de autoridad. Dios así lo quiso. Acuérdense de sus pastores, dice la Reina Valera. Acuérdense de qué, del cumpleaños, del aniversario. No, acuérdense de sus pastores en sus vidas, cuando están en sus hogares. Digan, no, pero escuchen, no, el pastor me enseñó esto. El domingo cuando fui a la iglesia, el pastor me enseñó que tengo que sujetar mi lengua. No sé, si el pastor me enseñó delante de todos que tengo que sujetar mi lengua, ¿qué tengo que hacer? A eso se refiere cuando dice, acuérdense de sus pastores, acuérdense de los que les enseñaron, acuérdense de lo que les predicaron, acuérdense del mensaje que recibieron. Y le voy a compartir el último texto, aunque hay muchos acerca de la sujeción, Hebreos 13, versículo 17, lo voy a primeramente leerlo yo en esta versión, Reina Valera, que es la que tenemos todos. Hebreos 13, versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Ellos son los que velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Sujétense a sus pastores, dice. Y no está dando un consejo, alejado de ser un consejo, ¿eh? Muy alejado de ser un consejo. Es una orden. Es una orden. No es un consejo. No es una opción, es una obligación. Me escribí. Muy buena frasecita. No es una opción, es una obligación estar sujetos. Porque esto es lo que agrada a Dios. Porque esta es la forma en que Dios quiere que se obre. Ahora, ¿qué piensan? Les voy a hacer una pregunta y cada uno de ustedes respóndasela en su mente. ¿Tiene límite la sujeción? No los voy a mirar. Respóndasela a cada uno de ustedes. Sí, tiene límite la sujeción. ¿Por qué? ¿Cuándo es que yo no tengo que obedecer la sujeción? Cuando se contradice la palabra de Dios. Yo me puedo sujetar a lo que me dice mi presidente de esta nación argentina, pero cuando él me dice que quiere legalizar el aborto, ya a mí eso sí me está haciendo pecar, porque va en contra de mis principios cristianos. Entonces esa sujeción tiene límite. Ahora, si su pastor se para aquí delante de usted y empieza a decir cosas que están fuera del orden divino, sí, ahí sí no hay que estar sujeto. ¿Sí? Es una sujeción condicionada. Es una sujeción condicionada ¿qué? A la palabra de Dios. Por eso la importancia de conocer la palabra de Dios, estudiar y buscar y encontrar y conocer la palabra de Dios. Por eso el pastor siempre le aconseja a usted. Abra su Biblia, anote los textos bíblicos, vaya a su casa, estudie lo que acabo de predicar. Entonces vamos a cumplir lo que dice la palabra de Dios. Acuérdense de su pastor, acuérdense del mensaje que les trajo durante toda la semana. Masticar ese mensaje que fue entregado por Dios. La importancia que tiene. Recuerde esa imagen. Sujeción. Lejos de idolatría. No estoy hablando de idolatrar a nadie. Estoy hablando de orden. De sujetarse.
de decir, a ver, sí, tenés razón, lo que estoy haciendo está mal. Por algo me lo estás diciendo. ¿Sí? Este es uno de los secretos. ¿Y sabe por qué lo quería enseñar? Porque Dios va a derramar acá dones. Y es fundamental que esos dones que el Señor derrame puedan ser usados con inteligencia, sabiduría e integridad. Pero yo, para usarlo con integridad, debo estar sujeto. Si el pastor dice, este es el momento de orar en lengua, me explayo y oro en lengua. Pero yo no puedo, mientras el pastor está predicando, trayendo el mensaje para el pueblo, ponerme a orar en lengua y irme lejos de la sujeción. Por eso es necesario poder pasar por el filtro de la sujeción. Siempre estar sujeto trae bendición. Siempre estar sujeto trae bendición a nuestra vida. Y creo que todos venimos por eso, porque todos queremos agradar a Dios, porque queremos ser bendecidos por Él. Entonces, ¿sí? La sujeción es muy importante. Para que podamos explayar los dones y usarlos de la mejor manera, hay que ser sujetos y sujetarnos a lo que el Señor nos dice. Ahora sí, los invito a empezar con lo que vendría a ser el día de hoy, el don de palabra de sabiduría. Tranquilo, me tomé demasiado tiempo, pero tranquilo porque no es muy largo lo que tenemos para estudiar el día de hoy. Vamos a estudiar acerca del don de palabra de sabiduría. Recuerda lo que era el don de ciencia. El don de ciencia era algo que se revelaba espontáneamente. Ahora, vamos a estudiar y vamos a encontrar el significado de lo que es el don de palabra de sabiduría. Vamos a lo que dice los textos que tenemos acá. Y dice así, el don de palabra de sabiduría. El don de ciencia revela lo oculto, que es lo que estudiamos el jueves pasado. Eso era el don de ciencia, me estaba revelando lo oculto. Y el palabra de sabiduría es la palabra justa y precisa de lo que se debe hacer. Por eso dije la vez pasada, recuerden, los dones paralelos, el de lengua con interpretación de lengua. Entonces, el de ciencia con palabra de sabiduría. ¿Por qué? Porque no va a revelar Dios y va a quedar ahí, sino que Dios va a revelar para decirte, para ordenarte, para decirte la palabra justa que estás necesitando. Para eso el Señor lo saca del oculto. Por eso Dios lo saca del oculto y te lo revela. Y te da, junto con esa revelación, la palabra justa. Por eso, el ejemplo que estudiamos hoy como tarea. Pedro se le revela el nuevo tiempo hacia los gentiles. Obedece a Dios. Lo vienen a buscar y va con ellos. Va con ellos y ¿qué hace? Revela la palabra de Dios. Anuncia la palabra de Dios. Anuncia el mensaje de salvación. Muchos creen. Los gentiles, los primeros gentiles empiezan a creer en la palabra de Dios y muchos se convierten, se creen y aceptan a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, no tan solo la revelación que recibió Pedro, sino que va acompañada con el mensaje. Va y habla la palabra justa, precisa, la cual esa palabra cae en la tierra indicada, ya marcada por Dios, por un surco espiritual, que luego termina dando frutos y se terminan convirtiendo todos. Entonces, esta es la operación de este don. Ahora, vamos como decimos siempre, mire lo que no es la palabra de sabiduría, mire la imagen. El monje tibetano, el monje que se la sabe todo y todos tenemos la imagen de alguien sabio con la imagen de alguien que tiene muchos años vivido, mucha experiencia y dotado de una paz tremenda. Pero no es eso. Eso no es. Porque eso sería quitarle el poder de Dios. No se trata de eso. Por eso aquí, lo que no es.
Lo que no es, es. Así dice aquí en los textos. No es la sabiduría humana adquirida, incrementada, santificada, ni bendecida por Dios. No tiene nada que ver con volverse sabio, juicioso, prudente, astuto, en entendimiento, etc. Una mente común bien puede poseer y ejercer este don de palabra de sabiduría. No se trata del tiempo transcurrido, no se trata de saber todas las cosas, no, porque esto sería humano, un esfuerzo humano, algo adquirido por mis propios medios. Recuerde que todos los dones no se trata de nosotros, se trata de algo que viene del cielo, algo que Dios espontáneamente nos da. Y esto tiene que ver con la palabra de sabiduría. No es algo que se adquiere. Entonces vamos a lo que sí es la habilidad dada por Dios de tener una revelación que nos dice qué debemos hacer en cierta ocasión. Es algo que Dios te dice, Dios te marca con un mensaje, con algo preciso. Dios te lo reveló primero y Dios te dice qué es lo que tenés que hacer. Esto es palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría tiene que ver con esto. Vamos, seguimos en los textos. Dice, este don opera muchas veces en personas no muy crecidas, con el propósito de que para Dios siempre sea la gloria. Por eso mire lo que dice 1 Corintios 4, versículo 1. Así que la gente debe vernos simplemente como siervos de Cristo, como aquellos en quienes Dios ha confiado para enseñar su plan secreto. Siervos de Dios, algo espontáneo, que viene de repente, no importa que sean personas que conocen la Biblia de tapa a tapa, no se trata de eso. Se trata de que muchos a veces en ocasiones que son impensadas, personas que tal vez son nuevas. No estoy diciendo que siempre la regla es esta, pero estoy dando como un ejemplo a seguir. Personas que por ahí son nuevas en el Evangelio, que reciben una palabra de una dirección y anuncian algo que por ahí vos que tenés, que vos creés que te la sabés toda, decís, ¿cómo? Mirá, era para ahí. Qué bien que habló, qué bien que lo que dijo, le encantó. Ahora, ¿por qué Dios obra de esta manera? Porque siempre la gloria va a ser para Dios. Siempre la gloria es para Dios. Por eso no se trata de conocer la Biblia de tapa a tapa. ¿Sí? Siempre la gloria es para Dios. Ahora, la palabra de sabiduría responde a lo que hacemos hoy. Porque si diríamos que hacer mañana sería profecía, ¿recuerdan esto? Y acá vamos a poder diferenciar la profecía de la palabra de sabiduría, porque son mensajes enviados. La palabra de sabiduría y la profecía son un mensaje enviado. ¿En qué se diferencia uno del otro? En que uno es para ahora, para actual, ahora tenés que hacer esto. Dios te está diciendo, salí, dejá de engañar, dejá de robar. Dios te lo está diciendo, no toques lo que no te corresponde. Palabra de sabiduría. Algo que Dios me reveló y me está diciendo, ahora, dejá de hacer lo que estás haciendo, dejá de cometer ese pecado, ¿sí? Recuerden que no se trata de exponer a nadie, recuerden que se puede susurrar en un oído, no hace falta agarrar el micrófono, correr hasta aquí adelante y anunciarlo para avergonzar o exponer a alguien. Recuerden esta ley fundamental. Pero, ¿en qué se diferencia con la profecía? En que la profecía es para mañana, esto va a suceder. Dios dice que esto va a suceder, eso sería profecía. Pero si Dios te está dando una orden hoy, ahora, espontánea, es palabra de sabiduría. Seguimos adelante. Dice, en el mundo espiritual existen dos clases de sabiduría, según el libro de Santiago, la terrenal y la del cielo.
Oiga, lo separé en dos. ¿Sí? Son 4, pero lo separé en dos porque ¿qué es lo que a mí me va a diferenciar estas sabidurías? El origen de las mismas. Recuerden, ¿qué me va a diferenciar las sabidurías que menciona Santiago? El origen de las mismas. Ahora, ¿cuántos tipos de sabiduría hay? Los dividí en dos. Están, de un lado, porque los diferencié en dos por el origen de las mismas. La terrenal, la animal y la diabólica está de un lado, ¿no? Porque no tienen en cuenta a Dios. En cambio, la otra sí tiene en cuenta a Dios, que es la sabiduría celestial. ¿Sí? Ahora, mire lo que dice el libro de Santiago. El libro de Santiago, ¿quién es Santiago? El libro que escribió Santiago, luego voy a decir, Santiago era hermano de Jesús. Ahora, el libro de Santiago, si cualquiera de ustedes que se pone a estudiar un poco el libro de Santiago, va a ver que el libro de Santiago es acción. Es acción. Es el evangelio así. Hace esto. Santiago es el que dice, la fe sin obra es muerta. ¿Qué está hablando? Ahora, ya, acción, acción, acción. ¿Sí? Somos hijos de Dios, pero para accionar. Siempre vamos a ver cómo obrar, cómo vivir. Santiago me enseña eso. La lengua. ¿Vio cuando habla de la lengua? Del incendio que provoca la lengua. ¡Ay! Acción, acción. Vida cristiana momentánea, vida cristiana ahí, cotidiana. Me enseña. Por eso es hermosa la palabra de Dios. El libro de Santiago me va a enseñar mucho de cómo vivir, cómo comportarme, cómo conducirme. Y siempre es acción. Entonces, Santiago también está diciendo esto acerca de la sabiduría. Miren lo que nos enseña el libro de Santiago. Vamos a leer 3 del 15 al 18. ¿Hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido? Que demuestre su sabiduría con buena conducta y buenas obras hechas con humildad. El verdadero sabio no es orgulloso. Ahí, ¿qué dice? El verdadero sabio no es orgulloso. Antes de eso, que demuestre su sabiduría con buena conducta. ahí, demuestre su sabiduría, ¿cómo? Con buena conducta. Oh, y veo que es acción. Es acción. Santiago es poner en práctica todo lo que sabemos, todo lo que conocemos. ¿Cómo? La palabra de Dios, vivirla. Vivirla, no ser oidor, sino ser hacedor de la palabra. Santiago siempre me va a marcar cómo conducirme en una vida cristiana. Por eso dice que ponga en práctica si dice tener sabiduría. ¿Qué más dice? Y con buenas obras hechas con humildad. El verdadero sabio no es orgulloso. Pero si ustedes están llenos de celos y rivalidad, no tienen por qué dársela de sabios. Su orgullo es una mentira que oculta la verdad. Esa no es la clase de sabiduría que viene del cielo, sino la terrenal, producto de la mente. Aunque en realidad viene del demonio. Por eso, donde hay celos y rivalidad, también hay desorden y toda clase de mal. Pero la sabiduría que viene del cielo es, ante todo, pura. También pacífica, considerada y flexible. Además, siempre es compasiva y produce una cosecha de bondad. Asimismo, es justa y sincera. Aquellos que promuevan la paz por medios pacíficos están sembrando cosecha de justicia. Tremendo. Después lo leen bien en su casa. Márquenlo, anótenlo y léanlo bien. Es hermoso todo lo que está diciendo Santiago acerca de la sabiduría. Habla de conducirnos y habla de características fundamentales que debe tener las personas que son sabias. Recuerde a aquellos que están en contienda, en habladuría. Está hablando que no es una sabiduría celestial. Todo lo contrario, la dice que es terrenal, diabólica, ¿sí? Y animal. Mire la manera de... Por eso Santiago me va a decir el origen de la sabiduría. Por eso la dividimos en dos. Mostrame el cartel. Que los dividimos en dos. ¿Por qué la dividimos en dos? Porque lo que va a diferenciar la sabiduría es el origen de la misma. Por ejemplo, la terrenal, la animal, la diabólica, no viene de Dios.
En cambio, la celestial sí proviene del cielo. Entonces es una sabiduría la cual, ¿sí?, me está mostrando Santiago el origen de la misma. La terrenal, animal y diabólica se adquiere con el paso del tiempo. ¿Vio cuando hablamos del sabio que se la sabe todas, que tiene una vida transcurrida, la barba larga, ¿sí?, los pelos blancos? No se trata de esa sabiduría, ¿sí? Estamos hablando de acerca de este don de sabiduría. Este don de sabiduría es algo espontáneo, sucede, porque es dado por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo así como cae la revelación, cae la palabra de sabiduría, es espontánea. Ahora, mire, seguimos, la tercera hilera. Se trata de acumular experiencias, como decía recién, son acumulaciones de experiencias, la terrenal, la animal, la diabólica. Ahora, la celestial son hábitos del cielo. Por eso Santiago, cuando leo el libro de Santiago que acabamos de leer, está dando características, ¿sí? El pacífico, el que siempre busca la paz, la bondad. Esas son hábitos ¿de dónde? Del cielo, que está llena de atributos celestiales, de atributos de Dios. Son los atributos de Dios mismo bajo ese tipo de sabiduría. El último punto dice que la terrenal, la animal y la diabólica siempre va a buscar el reconocimiento personal, siempre va a buscar jactarse, siempre va a buscar llenar su ego, ¿sí? En cambio, la celestial, la sabiduría celestial, siempre va a buscar la gloria de Dios y siempre le va a otorgar la gloria a Dios. Por eso es la gran diferencia que tenemos acerca de lo que es la sabiduría. Santiago, me encanta el libro de Santiago, muy práctico para la vida cristiana. Ahora, seguimos en las notas. Dice, debemos tener en cuenta que la sabiduría celestial no viene a causa de la experiencia o el tiempo de vida transcurrido, ya que si así fuese, sería una cualidad humana. Por eso es algo que viene espontáneo del Espíritu. Porque si diría que es algo que se fue aprendiendo, no estoy quitando la gloria de Dios. Estoy diciendo que yo soy el autor de toda sabiduría. No, debemos, esta palabra de sabiduría viene del cielo, otorgada como el don. Recuerde que los dones eran los regalos dados por Dios. Ahora, seguimos, dice, el don de palabra de sabiduría es conocido por los atributos que están en la lista en Santiago 3, versículo 17 que acabo de leer, pero ahí está en Reina Valera, que dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Mire, los puntos que está ilustrando. Primeramente dice que son atributos de Dios dentro de esta sabiduría celestial. Los atributos de Dios, y los especifica, dice que es primeramente pura, después pacífica, después es amable, es benigna, es llena de misericordia y tiene buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. Ahora, aquí puse punto número 1, es puro. ¿Por qué es pura? Porque es genuina. Es pura porque su naturaleza y sus motivaciones, por sus motivaciones, esta busca la santidad, está libre de contaminación y de pecado. Está libre de contaminación y de pecado. Por eso es pura. Es pura porque siempre va a buscar la santidad, ¿sí? Esta sabiduría tan preciosa de parte de Dios. Es pacífica, no se impone a la fuerza, no va a ser algo que se va a imponer a la fuerza, es pacífica, no busca el conflicto, esta busca la reconciliación, busca la armonía entre las personas, por eso es pacífica.
es necesaria esta sabiduría para poder conducirnos como cuerpo de Cristo. Porque siempre debe reinar la paz. Benditos los pacificadores, dice la palabra de Dios. Bienaventurados, dijo Jesús en el monte, en el sermón del monte, ¿no? Bienaventurados, dijo Jesús, los pacificadores, porque estos verán a Dios. Gloria a Dios. Entonces, la importancia de tener estos atributos que vienen del cielo, vienen otorgados por gracia y obra del Espíritu Santo. Bien, es amable. ¿Por qué es amable? Y aquí entre paréntesis puse manso, lleno de misericordia. Muestra la preocupación por los demás y la voluntad de ayudar. No es solo la teoría, sino que se demuestra en acciones. No es tan solo la teoría, sino que se va a demostrar en acción, ¿sí? Todos estos atributos que trae, ¿sí?, la sabiduría. Es benigna, como último punto. ¿Por qué? ¿Por qué es benigna? Es benigno porque tiene frutos. ¿Tiene frutos por qué? Porque no duda, sus actos lo demuestran y hablan por sí solo. Tiene frutos. Tiene frutos, la importancia de los frutos. Recuerden, necesitamos de esta sabiduría celestial. Necesitamos conducirnos, conocer y recibir esta sabiduría celestial. Vamos al último punto donde dice, debemos saber que este don opera bajo estos dos parámetros fundamentales, lleno de misericordia y lleno de buenos frutos. Es necesario poder adquirir bajo estos parámetros la misericordia y siempre tener el buen fruto. Recuerde, el fundamento principal de los dones siempre es tener buen fruto. Entonces, en resumidas palabras, ¿qué era el don de palabra de sabiduría? Recuerde, es la espontaneidad de decir algo específico que viene de parte de Dios, un mensaje para el hoy y para la hora. Ahora, ¿cuál es la imagen que sigue? El ejemplo. ¿Y tenemos la tarea después? Bien, entonces vamos a ir a tocar el ejemplo, pero antes de que me leas el ejemplo que traigo bíblico en el libro de los Hechos, quiero que me presten atención para poder contextualizar de lo que vamos a leer, porque si no van a ser textos que no voy a entender. Había un conflicto, y todo tiene que ver con todo. Ahora, ¿qué conflicto? ¿Qué se cree? ¿Que no había conflicto en la iglesia primitiva? Desayúnese, había conflicto. Y un conflicto muy grande. Tan grande que se habían dividido en dos grupos, ¿sí? En aquellos que decían que los que creían en Cristo, los gentiles, ¿recuerdan? Acabamos de leer, por eso, ¿ve que tiene que ver todo con todo? ¿Por qué les hice leer el ejemplo inicial? Que la visión que recibía Pedro, porque esto va a ir en relación con lo que voy a contarles ahora. Pedro recibe, por eso el libro de los Hechos, hay una cosa muy maravillosa que tiene, es el obrar del Espíritu Santo, ¿sí? Y está cronológicamente, ¿sí? Cronológicamente está el libro de los Hechos. Por eso siempre le digo, ¿dónde pasó? Hechos 2. Ah, ya, Hechos 2. Ah, recibieron el Espíritu. Allá, en Hechos 2. Ah, ¿y ahora dónde estamos? Hechos 15. Ah, pero ¿qué pasó en Hechos? ¿Qué leímos hoy? Hechos 10, ¿no? Cuando Pedro le anunció a los gentiles la tarea, Hechos 10. Ah, cronológicamente está escrito. El autor de este libro, alguien muy sabio, era el médico Lucas, ¿sí? Lucas, discípulo de quién? De Pablo. Fue discípulo de Pablo, no fue discípulo de Cristo. Fue discípulo de Pablo, ¿sí? Lucas era médico, pero él escribe el Evangelio de Lucas y escribe el libro de los Hechos. Ahora, escribe el libro de los Hechos y me encanta porque lo hace en manera cronológica. Yo en mis vacaciones del año pasado,
no sé cuándo fuimos a Córdoba, el año pasado. Agarré y me puse a leer todo el libro de los Hechos, cronológicamente. Es algo maravilloso y que se lo puedo recomendar. Hágalo, es hermoso. Porque si usted va a querer entender acerca de la iglesia primitiva, lea el libro de los Hechos, así, cronológicamente, del 1 al 28. No es muy largo. Pero usted va a encontrar historias que se van entrelazando entre sí, como la que les voy a contar ahora. Recibe la visión que acabamos de leer como tarea, la visión del manto que descendía del cielo, que le dice mate, come. ¿Qué es? Tenía el símbolo, ¿sí? Algo le estaba diciendo a Dios que era que el Evangelio iba a ser anunciado para ¿quiénes? Para los gentiles. Abría el panorama Dios, ¿sí? Por eso recuerda lo que dijo Jesús. ¿A quién le iba a anunciar? Ustedes me serán testigos, dijo, ¿en dónde? Judea, Samaria, Judea creo que dice, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra, hasta lo último de la tierra. Se estaba dando, se estaba cumpliendo. ¿Vio que Dios no obra si no lo dice antes? Es maravillosa la palabra de Dios. Dios lo había anunciado, Jesucristo lo había anunciado. Entonces se estaba cumpliendo todo. ¿Cómo se estaba cumpliendo? Empezó donde todo. Reciben el Espíritu Santo cuando estaban todos juntos en Jerusalén. ¿Sí? Después, ¿quiénes? Leemos el libro de los Hechos. ¿A quién le predican? A los samaritanos. Los samaritanos que son los que reciben bautismo del Espíritu Santo. ¿Vio? Se estaba dando. Se estaba expandiendo el asunto. Entonces, hasta lo último de la tierra está incluyendo a los gentiles ahora. ¿Quiénes eran los gentiles, como le dije recién? Aquellos que no eran. Entonces, ¿sabe cuál era la ley judía? Que Dios había hecho un pacto con Abraham, el de la circuncisión. ¿Recuerdan eso? El libro de Génesis, que habla de que todos tenían que ser circuncidados. ¿Entienden? ¿Saben lo que es la circuncisión? Era cortarle el prepucio, ¿sí? Del pene a los varones. Esto tiene una simbología. Es símbolo de pacto entre Dios con Abraham y su descendencia. Entonces empezaron a convertir gente que no era judía. Por ende, no eran circuncidados, ¿sí? Entonces empezaron a haber conflicto ahí, unos contra otros. No, todos los que se convierten, no importa la edad que tengan, se tienen que circuncidar. No, dijo otro, no, pero ¿cómo no? No, yo no creo eso. Y empezaron a discutir, empezaron a entrar en conflicto. Y no era un conflicto tranquilito, ¿eh? Cada uno tenía su postura teológica y se peleaban a capa y espada, vamos a decir, ¿no? No tan literal, pero se peleaban. Hubo grandes discusiones y enfrentamientos. Tanto fue así que van hacia su sede central, a la iglesia central en aquel tiempo, que estaba situada en Jerusalén. En Jerusalén, uno de los pastores que habían en Jerusalén era Santiago, Jacobo, que traducido Santiago. Santiago, hermano de quién? De Jesús. ¿Saben qué es que Santiago, Jacobo, que era hermano de Jesús, se convierte a Jesucristo, pero ¿cuándo? Cuando lo ve que resucita, en la resurrección. Ahí recién se convierte, no es que era, claro, seguramente convivía con él, miraba lo que hacía, todo, y tenía conocimiento de todas las cosas, pero era su hermano, era su medio hermano. Entonces, recuerda por qué medio, ¿no? Porque compartían la madre, el padre no. El padre de Cristo era el Espíritu Santo, pero es un medio hermano. Entonces, se convierte a Dios cuando la resurrección. Tanto fue así que termina siendo uno de los principales dentro de la iglesia de Jerusalén. Entonces se llaman al concilio, ¿sí?, de Jerusalén. Entonces en el libro 15 del libro de los Hechos vamos a encontrar el concilio de Jerusalén. El problema central. Había un problema X, que era que aquellos que se estaban convirtiendo a Cristo, que no eran judíos, muchos querían que pasen por la circuncisión. En cambio otros pensaban que no. Y empezaron a discutir cada uno a tener su postura. Entonces aquí
tenemos uno de los mejores ejemplos de palabra de sabiduría cuando toma la palabra, ¿sí? Jacobo, y anuncia en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 13 al 20, esto anuncia Jacobo. Cuando terminaron de hablar, Santiago dijo: Hermanos míos, escúchenme. Simón Pedro ya nos había contado cómo Dios demostró su amor por los que no son judíos y cómo por primera vez hizo que ellos fueran parte de su pueblo. Eso mismo dijeron los profetas, como está escrito: Yo, el Señor, regresaré después. El reino de David es como una carpa caída, pero yo levantaré de sus ruinas y lo haré de nuevo. Así el resto de la humanidad buscará al Señor, junto con todas las naciones que han sido llamadas a ser parte de mi pueblo. Esto dijo el Señor, que es que todo esto sea posible. Esto lo hizo saber desde el principio. Por lo tanto, yo creo que no debemos molestar a aquellos que no son judíos y que deciden seguir a Dios. En vez de eso, escribámosle que no coman nada que se haya contaminado por haber sido ofrecidos a los ídolos, que no cometan ninguna clase de pecado sexual, que no coman carne de animales que hayan sido estrangulados, ni coman sangre. Bien, esto después, toma la palabra y termina con el conflicto a través de la palabra de sabiduría. ¿Sí? Dios le da la palabra justa, y la palabra justa con la cual se iba a terminar toda la discusión. Y todos iban a quedar conformes con lo que Santiago dijo. Entonces esto me habla de que el conflicto llegó a su fin. ¿Por qué llega a su fin? Porque hubo alguien que puso paz. ¿Recuerdan? Recién leímos los 4 puntos que leímos. Los 4 puntos que leímos recién. Es puro, es pacífico, es amable y es benigno. Todo esto se estaba cumpliendo en lo que estaba diciendo Santiago. Por eso termina con el conflicto. Se terminó acá el conflicto. Levanta la voz y anuncia ya que hay una nueva manera de ver las cosas. No molesten a aquellos que se están convirtiendo a Dios. Gracias. Gracias. Porque yo le tengo mucha impresión a la sangre y a todas esas cosas. Así que imagínense, me hubiese costado el doble convertirme a Cristo. El doble. Así que termina con el conflicto. Termina con el conflicto de una manera sabia. Pero esta sabiduría no era terrenal. No, esta sabiduría era algo que venía del cielo. Fue el don de palabra de sabiduría que toma en acción Santiago y termina con el conflicto, diciendo de que hay una nueva manera de ver las cosas. Ese templo, decía, que fue destruido, que fue deshecho, se iba a levantar unas nuevas carpas. Está hablando de un nuevo mover, de una nueva manera de ver las cosas. Le termina diciendo uno de los consejos, que no coman comida de los ídolos, no coman carne, bueno, esas cosas que dice al final de los textos que leímos. Pero en realidad, lo que aquí va a primordiar, lo que va a terminar el conflicto, es una palabra justa, una palabra de sabiduría. Y como terminamos siempre, quiero buscar, es difícil encontrar un video que hable acerca de palabra de sabiduría. Me costó mucho. La tarea. Sí, es verdad, la tarea. La tarea, vamos a leer Mateo 22, del 15 al 22, para la próxima clase. Mateo 22, del 15 al 22. Y voy a mostrarle, porque les decía, mientras anotan la tarea, es difícil conseguir un video que más o menos nos ilustre. A mí me gusta poner video, como lo hablaba recién con el pastor en la oficina. Trato de buscarle un video porque nos orienta, porque nos ve, porque nos introduce en el clima, más o menos. No es para que digamos, mirá, ese siervo de Dios, qué bueno,
voy a empezar a seguir a ese siervo de Dios, porque yo no conozco la vida de ese siervo de Dios que veo. Vemos un cachitito de video, vemos un pedacito del video. Yo no sé si todo lo que predicó antes de eso está teológicamente correcto, no lo sé porque no me puse a investigarlo. Yo les muestro el video para que veamos el don en acción, porque eso nos ilustra mucho más de lo que estudiamos, ¿sí? Nos ilustra. Entonces, ¿por qué me gusta terminar de esta manera? Para que nos vayamos con una imagen, ¿vio? Como una imagen, una ilustración de algo que vemos, que no quede tan solo en palabras, en acción. ¿Podemos poner el video en acción? Estuvieron atravesando un luto, se lo estoy quitando hoy. Se lo estoy quitando ahora, dice el Señor. Ni marraba gata, te voy a decir lo que veo. Puedo ver un muchacho que está danzando en medio de ángeles. Puedo ver un muchacho. Ese muchacho está vestido de blanco y está rodeado de ángeles. El Padre me dice, dile que ese muchacho es tu hijo, que hoy ya no está, él está conmigo. Él no se perdió. Yo vine por tu... Alguien tendría que levantar una alabanza a Dios de los cielos. El Padre dice, un día tuvieron a tu hijo en tus brazos, pero hoy yo lo tengo a él en los míos. Él fue una semilla. Yo vine a tomar a ese joven. Ese muchacho hoy está conmigo en mi presencia. Por preste, puedo oír que a alguien le decían, lean, 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 lean. Puedo ver que alguien, puedo oír que a alguien le decían, lean. Dime, rabaga, te seré que sea, dile que lean, dile que esté. El Padre dice, Leandro está conmigo en mi presencia. Leandro está conmigo. Leandro está conmigo. Ve y dile a toda tu familia que Leandro, tu hijo, descansa. Alguien tendría que levantar esa alabanza. Dile, Leandro, mi hijo, tu hijo, ¿dónde estás? En el cielo. Alguien que levante esa alabanza. Wow, tremendo. Este don tenía el propósito de consolar un corazón, seguramente un corazón roto, destruido, deshecho, porque ni siquiera me quiero poner en la posición, ¿sí?, de aquellos papás. Pero mire cómo este don de palabra de sabiduría consoló ese corazón. Qué mejor, qué consuelo más grande de poder entender de que el día de mañana nos vamos a reencontrar con el Señor. Así nos declara la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5, dice de esta manera, ¿sí? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, que estamos vivos, seremos transformados y nos juntaremos